Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto encontrarnos de vuelta en un nuevo seminario web, en este caso para repasar algunos conceptos en cuanto a la asistencia humanitaria en el concepto de la Agenda 2030. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Es un honor hoy participar por primera vez de una actividad en conjunto con el Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA. Tenemos 3 grandes expositoras y bueno, y queremos agradecerle especialmente a toda la gente que se está conectando y que se ha inscrito desde las más diversas partes del mundo. Para que tengan una idea, tenemos inscritos desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y también tenemos un inscrito de Singapur, que espero que entienda y comprenda el español. Así que bueno, es una alegría ver tantos participantes y de las más remotas partes del mundo. Como les decía, tenemos un panel de lujo hoy, 3 colegas, 3 profesionales que nos acompañan del CEPI. Voy a comenzar presentando a Luciana Micha, quien es la directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Luciana es licenciada en Ciencias Políticas por la UBA y también se desempeña como docente titular en dicha casa de estudios y en la Universidad Nacional para la Defensa en la República Argentina. Es coordinadora de Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de Defensa de la República Argentina y también doctoranda en Ciencias Políticas. Asimismo nos va a acompañar Denise Salviti, quien es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Relaciones Internacionales. Además posee una especialización en liderazgo en asistencia humanitaria en escenarios complejos por la Universidad Nacional para la Defensa y se encuentra cursando un diplomado en Derecho Internacional Humanitario. Actualmente se desempeña como auditora en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es coordinadora del Observatorio de Asuntos Humanitarios del CEPI. Sus principales áreas de interés son el género y la movilidad humana en América Latina. Y finalmente también tendremos la presentación de Paula Cortés, quien es licenciada en Ciencias Políticas con orientación en Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires y posee una especialización en liderazgo en escenarios complejos. Sus principales áreas de interés también son la movilidad humana y el desplazamiento forzado de personas, y actualmente también es coordinadora del Observatorio de Asuntos Humanitarios del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA. Voy a comenzar a darle la palabra a Luciana Micha, quien va a comenzar con su presentación. Y yo, mientras tanto, voy a compartir con ellos, con todos ustedes, el PowerPoint que ha preparado. Bueno, bienvenida, Luciana, y es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Raúl. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que están conectados a este webinar. Muchísimas gracias a la red de promotores de ODS. Gracias a vos, Raúl, en nombre del CEPI, que soy la directora, y en nombre del Observatorio de Asuntos Humanitarios, que acá tengo también el placer de estar con las 2 coordinadoras de ese observatorio. Nosotros tenemos 4 observatorios en el Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA, uno específicamente observa, analiza, reflexiona y escribe sobre las cuestiones de asuntos humanitarios, que es un poco más allá que el tema de asistencia humanitaria, engloba el tema de asistencia humanitaria y también enfoca la asistencia humanitaria y los asuntos humanitarios no solo desde la asistencia, sino también del desarrollo. Y eso es una de las cuestiones que me voy a enfocar yo en estos no sé cuántos minutos. Raúl, vos me conocés, me tuviste como docente, las chicas también me conocen hace mucho, saben que puedo hablar hasta mañana, así que vos, Raúl, sos el encargado de decirme enough is enough, Luciana, así que nosotras realizamos una presentación un poco en conjunto. La idea es que yo dé algunas cuestiones más generales de la relación y la vinculación que debe existir entre lo que es la asistencia humanitaria y el mundo humanitario y los actores humanitarios, y lo que es la cuestión del desarrollo. Por eso estamos enfocando esta charla en los diferentes conceptos y los diferentes linkajes que se necesita para abordar una respuesta a largo plazo, sostenible y coherente para realmente bajar las desigualdades
y generar a largo plazo una visión estratégica y sostenible para poder contrarrestar los desafíos que tiene el mundo actual. Y más, y que no lo puedo dejar de largo ni de vista, es el tema de la pandemia. Obviamente que lamentablemente no nos deja salir de nuestro país. Vi, Raúl, que hay mucha gente de muchas partes del mundo, los saludo muy afectuosamente. No podré viajar, pero por lo menos me pueden escuchar o puedo entablar diálogo con muchos de colegas de otras partes del mundo. Como les conté, cuando Raúl nos propuso hacer este diálogo académico o esta reflexión entre el Centro de Estudios de Política Internacional y la red de promotores de los ODS, me pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque justamente una de las claves que tiene el mundo actual es poder mirar sistémicamente, y ahora lo vamos a ver, los distintos actores que están presentes y que deben tener la forma, método y objetivos para construir en conjunto acciones a largo plazo que involucren a todos. Muchas veces los actores humanitarios son distintos o tienen otra mirada frente a fenómenos o desafíos globales, y los actores de ámbitos de desarrollo tienen otro abordaje y otra mirada. Inclusive a veces en el terreno hasta compiten. Justamente uno dice, bueno, esto es cuestión de asuntos humanitarios o asistencia humanitaria, que es lo inmediato, lo urgente, es la acción, la respuesta ante un fenómeno, y la comunidad internacional usa la herramienta de la asistencia humanitaria, tanto local, regional como internacional, para abordar esa problemática en específico. La cuestión de desarrollo es obviamente muchísimo más a largo plazo, y por eso tenemos que ver cómo interactúan esos dos mundos para generar un paraguas de paz, para entender que la paz solo va a ser sostenible y a largo plazo si entendemos que la asistencia humanitaria y el desarrollo tienen que encontrar una forma de trabajar juntos. Para eso empiezo desde un año que ustedes lo tienen harto como conocido, como dirían nuestros colegas chilenos, que es el 2015. El 2015 es un año central para todo esto. ¿Por qué? Porque están los grandes acuerdos globales, algunos fueron más exitosos que otros, en tres temáticas diferentes. Y acá, como ven en el PowerPoint, el 2015 se firman los Acuerdos de París, el Marco de Sendai y la Agenda 2030, que constituyen cuestiones de cambio climático, cuestiones de gestión de riesgos de desastre y todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible. ¿Por qué hago esta introducción? Porque justamente en el 2015 y en este mundo convulsionado, lleno de conflictos armados, de abusos a los derechos humanos en muchas partes del mundo, un mundo donde vemos que hay más de 90 millones de refugiados y desplazados forzosos, lo que vemos es que también la cuestión de conflictos armados, de guerras internas, espera para atrás, Raúl, de cambio climático, de los fenómenos que tienen que ver como respuesta al cambio climático, que son cada vez más intensos y más desproporcionados, que es el tema de la gestión de riesgos de desastres, hacen un combo que lo que generan es mucho daño a la sociedad y mucha demanda para que la comunidad internacional, tanto regional como local, pueda o deba responder ante cada vez más agudas pedidos de emergencias humanitarias y de asistencia humanitaria. Entonces, de alguna manera, la asistencia humanitaria no es la excepción a la norma, sino que viene siendo un trabajo que todo el tiempo se viene reforzando desde hace muchos años y cada vez se viene más evidente. ¿Por qué? Porque justamente vivimos en un mundo muy desigual, muy cambiante y con un montón de desafíos que vemos que van a ser desafíos globales, que trascienden las fronteras, que un país no puede proporcionar seguridad física, jurídica, sanitaria y social a su propia población, sino que tiene que pedir asistencia humanitaria internacional para dar respuesta, contención, mitigación y reconstrucción a diferentes fenómenos que los azotan, tanto debido al cambio climático como a los conflictos armados o al desplazamiento forzado de población, como a las diferentes cuestiones de desigualdad. Por eso, ahora sí, Raúl, vamos a la próxima. Este es el marco, el 2015. El 2015 se pensó desde el desarrollo en un plan a largo plazo, ¿sí? En lo climático, en un plan a largo plazo. En el riesgo de desastres, en un plan a largo plazo. Y justamente la propuesta que nos hace la comunidad internacional es un cambio de cultura.
es un cambio de cultura para pasar de una cultura disfuncional a una cultura que tenga una visión clara y estratégica del futuro y los productos que queremos lograr. Todos los escenarios y todos los grupos, tanto los de desarrollo como los de asistencia humanitaria, como los de cambio climático, todos los organismos internacionales, las ONG, todos los actores, estos stakeholders que están aglutinados en estas grandes cuestiones mundiales, se han dado cuenta de que, como ven en el PowerPoint, tuvieron que cambiar la cultura y tienen que presionar para que los estados, las personas, las empresas cambien de una cultura disfuncional de trabajo, de aplicación de las políticas públicas, a un cambio, a una visión mucho más estratégica y con visión de futuro y sistémica. ¿En qué sentido el cambio cultural? En el sentido de, como ven ahí, dejar de ser cortoplacistas. Esperen que me está apareciendo cosas en la computadora. Dejar de ser cortoplacistas para pasar a un pensamiento estratégico. Esto es, mirar más allá de los próximos 5 años. Dejar de tener esta cultura de bombero, que hay un incendio y vamos a apagarlo, hay otro incendio y vamos a apagarlo, hay otro incendio y vamos a apagarlo, y no nos damos cuenta que el mismo incendio se viene provocando todos los años, en el mismo lugar, en el mismo momento, por las mismas causas. Entonces, el pensamiento sistémico de entender las causas de los fenómenos y ver qué stakeholders a nivel nacional, regional e internacional están trabajando para esa misma respuesta, necesitamos cambiar esa cultura del bombero, de todo el tiempo hacer, parar un poco la pelota y decir, bueno, pensemos sistémicamente a ver quiénes debemos hacer, cuándo debemos hacer, cómo debemos hacer. También pasar de una cultura del problema a una cultura de la mejora continua. Todo esto yo lo saqué, no es que lo saqué, todo esto está basado en una teoría que se llama Business Therapy, que se usa en las empresas. Y esto también es para que nos demos cuenta que todo el mundo está interconectado, que desde las empresas también podemos adquirir conocimiento para las cuestiones de los cientistas sociales, para las cuestiones de relaciones internacionales. O sea, todo esto es lo que le pasa a las empresas hoy y también lo que le pasó al sistema internacional hace 5 años y hasta también le sigue pasando, que necesitó hacer una estrategia para este cambio de cultura. El cuarto que ven ahí es la inercia. Dejar de tener las mismas estructuras, estar cómodos, ¿sí? Es como llevar a la inercia de que todo lo podemos hacer desde la misma forma, actuando en el mismo lugar, y cambiar a una cultura de la flexibilidad y una innovación. Ver y repensar los mecanismos actuales para la respuesta, mitigación, reestructuración y para el desarrollo, ¿están siendo eficaces, oportunos, efectivos? ¿No tendremos que cambiar algo? ¿No tendremos que modificar, innovar, ver qué tecnologías podemos aplicar? ¿A qué científicos podemos también traer a nuestras mesas de discusión? ¿A qué empresarios tenemos que traer a nuestras mesas de discusión? ¿No tendremos que estar mucho más abiertos a la ciudadanía y tratar de cambiar la cultura cívica para también pensar a largo plazo? Esas son las formas de un cambio de cultura desde la inercia hacia la flexibilidad e innovación. También tuvimos que cambiar una cultura de dejar de culpar, es como tirar la pelota hacia afuera, yo lo llamo, ¿no? Culpar al otro de lo que nos pasa, ¿sí? Bueno, el calentamiento global, como vemos, nadie tiene la culpa, todos somos culpables, de repente empezamos a dejar de buscar esas responsabilidades y tomamos cada uno la responsabilidad que puede, por lo menos para darle un poco de actitud a algunas de las respuestas que nosotros vamos a plantear. No solo del cambio climático, sino también la cuestión de culpar al otro en temas de conflictos armados, en temas de desplazamiento forzado de población, en todos estos grandes problemáticas, amenazas y fenómenos que necesitan no solo de una mirada de desarrollo, sino también de una mirada de la asistencia humanitaria. Dejamos también un cambio de cultura en el tema de la centralidad y de formación de alianzas. Y eso lo vieron en el número 17 de los ODS, que es
justamente la formación de alianzas. Dejar de pensar en lo urgente y empezar a pensar en lo importante. Es muy parecido a esto de la cultura del bombero frente a la cultura del pensamiento sistémico. Y después, que es clave en esto, ver las cuestiones económicas no como un crecimiento económico, sino como un desarrollo económico, que es básicamente la piedra fundamental y lo que trasciende en los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable. Justamente que no sea el crecimiento económico lo que domine, sino el desarrollo sostenible, inclusive, sustentable, y que lleve a una igualdad y que lleve a un sostenimiento para que eso, por lo menos, achique las brechas de desigualdad en las distintas sociedades. Pasamos a la próxima, Raúl. Entonces, frente a este cambio de cultura, ¿sí? Vamos a hablar sobre la vinculación entre el desarrollo y la asistencia humanitaria. Como les dije, son a veces ámbitos en la acción que tienen diferentes actores, diferentes formas, diferentes marcos legales, hasta tienen diferentes paraguas de acción en Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hasta a veces compiten con financiación. Uno va hacia lo urgente, uno va hacia lo largo plazo y lo importante. Pero, ¿qué necesidad nosotros tenemos de cambiar esa cultura y ver cómo la alianza entre actores de desarrollo y actores de asistencia humanitaria es fundamental para ver cómo la aplicación de los ODS va a llevar no solo un cambio de cultura, sino también la necesidad de incluir los actores de la asistencia humanitaria para entender cómo nos podemos retroalimentar, no solo de las lecciones aprendidas, alimentar de todo lo que tiene que ver con las técnicas y metodologías, y también poder tener objetivos compartidos. Sigamos adelante, Raúl. Una de las cosas que yo les quiero mostrar es algo que nosotros vemos mucho, nosotros tenemos, aparte del CEPI, yo soy directora de 3 diplomaturas en asistencia humanitaria en 3 escenarios diferentes. La primera diplomatura es asistencia humanitaria en emergencias y catástrofes, la segunda es asistencia humanitaria en conflictos armados y misiones de paz, y la tercera es asistencia humanitaria en situaciones de refugio y desplazamiento forzado de población. Estas 3 diplomaturas, como ustedes ven, abordan 3 escenarios diferentes. Las chicas lo que hicieron fueron cursar las 3 diplomaturas y por eso son especialistas en los 3 ámbitos de acción. Y justamente en la realidad, los ámbitos de acción, los escenarios operativos, justamente lo que tienden a hacer es soslayarse, ponerse uno arriba del otro. Por ejemplo, en Haití. En Haití tuvimos una misión de paz, y aparte, un terremoto en el mismo momento, o sea, en una misión de paz que empezó en el 2004 y él continuó, y tuvimos, bueno, en el 2004 tuvimos el huracán Shane, que fue muy complejo, y después en el 2010 un terremoto que fue devastador. Por eso, en la realidad, estas cuestiones teóricas que nosotros vemos como parcializadas, vemos que son muchísimo más complejas. Por eso lo llamamos como escenarios complejos. En este momento, tanto Denise como la que dice ahí Raúl es Paula, de la que ustedes ven que se ríe, bueno, como Paula, como Denise, que son las coordinadoras del Observatorio de Asuntos Humanitarios, estamos desarrollando una diplomatura en la Universidad de Buenos Aires sobre asuntos humanitarios en escenarios complejos, porque la realidad es mucho más compleja que la teoría que nosotros analizamos. Por suerte nosotros tenemos muchísimas experiencias de terreno. Yo estuve muchos años participando en temas de misiones de paz, por eso de alguna manera aprendo y traigo mucho conocimiento de las lecciones aprendidas de las misiones de paz a este mundo humanitario. Entonces, ¿qué les propongo acá ver en este, que también Raúl lo conoce porque también fue alumno de una de las diplomaturas? ¿Qué vemos en esta ecuación? Es una simple ecuación para ver cómo la cuestión de la asistencia humanitaria también puede utilizarse con el término del desarrollo. Nosotros vemos que la ecuación de análisis de riesgo, el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad sobre la capacidad de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Ante una amenaza o un fenómeno natural, nosotros tenemos que ver cómo eso va a generar un riesgo siempre y cuando analizamos esta ecuación. Por ejemplo, una amenaza, que sería un terremoto,
en una ciudad o una comunidad o una localidad que tiene una cierta vulnerabilidad, va a responder frente a esa vulnerabilidad que tiene y sobre la capacidad de respuesta de su propio gobierno, tanto local o central, y también la capacidad de respuesta internacional. Entonces, el riesgo no es la amenaza, el fenómeno, sino es el fenómeno de acuerdo a la vulnerabilidad de la sociedad, que ese fenómeno sacude, damnifica, y la capacidad de respuesta de esa sociedad. Entonces, nosotros podemos ver que el mismo terremoto en Japón, en Chile o en Haití, mismo terremoto, con el mismo grado Richter, va a ser totalmente distinto el efecto en esos tres lugares. Y el por qué está hecho y nos da la respuesta porque la vulnerabilidad de las poblaciones son distintas y porque la capacidad de respuesta de dichas poblaciones son distintas. Y en eso nosotros sí tenemos la posibilidad de crear conciencia, lecciones observadas y aprendidas y generar un cambio. Quizás no podemos cambiar la amenaza, por ahí la podemos disminuir, pero hay cuestiones naturales que no las vamos a hacer. Por eso elegí el ejemplo del terremoto, ¿sí? Pero justamente, y la amenaza puede ser cualquiera de las que ustedes pongan. Esto es, la ecuación es como una ecuación matemática para que después nosotros podamos cambiar, ¿no? La amenaza puede ser un tifón, puede ser cuestiones naturales, pueden ser cuestiones humanas también, el desplazamiento de población de 2 millones de personas, ¿sí? Hacia un país es una cosa, hacia otro país es otro. ¿Qué grado de vulnerabilidad tiene el país de acogida? ¿Cómo es la capacidad de respuesta de ese? ¿Sí? Entonces, justamente esta ecuación nos da como un marco para pensar el riesgo. Y el riesgo siempre tiene que ser pensado en estas tres dimensiones: amenaza, vulnerabilidad y capacidad de respuesta. Vamos al próximo, Raúl, porque justamente esto lo traigo a colación porque nosotros desde la asistencia vemos esa amenaza. Pero si queremos ver desde el término del desarrollo, nosotros lo que vamos a ver es que las amenazas, como ya les dije, son múltiples. Las vulnerabilidades de las sociedades justamente son las desigualdades. Y una de las cosas que nos ha mostrado esta pandemia, COVID-19, es que vivimos en un mundo no solo conflictivo con múltiples amenazas, sino vivimos en un mundo sumamente desigual, donde toda amenaza, aunque parezca que es igual y democrática a todo el mundo, no lo es. Porque como nosotros al principio de COVID decíamos, el virus es democrático porque nos afecta a todos, y esto nos dimos cuenta que es mentira. El virus no nos afecta a todos por igual. Primeramente, no nos afecta a todos por igual porque justamente son un grupo en situación de vulnerabilidad como los adultos mayores y las personas con comorbilidad o con cuestiones anteriores de problemas de salud anteriores, son mucho más vulnerables al virus. Eso es por el virus mismo. Pero aparte hay vulnerabilidades y justamente desigualdades estructurales de las sociedades muy evidentes, por lo menos en Latinoamérica y en Argentina, que hacen que frente a una pandemia y a una respuesta ante un fenómeno se evidencie una desigualdad estructural que lo que hace es generar mucho más crisis, más incertidumbre y más necesidad de repensar en qué sociedades estamos haciendo el cimiento de la asistencia para pensar en el desarrollo. Y justamente la capacidad de respuesta es la asistencia humanitaria y la capacidad instalada. La capacidad instalada justamente es el desarrollo que ha adquirido una sociedad. Entonces, si la asistencia y el desarrollo no van de la mano, nunca esta ecuación va a poder responderse de forma efectiva y eficiente. Pasamos a la otra. Entonces, una de las cosas que quiero dejar en claro es, primero, que ante amenazas, riesgos y fenómenos globales, la acción sale de lo global, pero la acción siempre es local. Amenazas, riesgos o fenómenos globales, como los vimos, conflictos, pandemia, ¿sí? Cambio climático, la acción debe ser local.
Entonces, lo que estamos viendo es que nosotros tenemos que también tener un cambio de cultura mental, y más para los promotores del desarrollo jóvenes, que creo que son todos ustedes que me están escuchando a través de esta pantalla. Nosotros tenemos que pensar siempre desde lo global hasta lo local, porque la acción es en lo local. Y el pensamiento sí o sí tiene que subir desde lo local, lo nacional, lo regional y lo global. Porque nada de todas estas amenazas, riesgos o fenómenos pueden combatirse solo desde lo local o solo desde lo global. Tiene que haber una trazabilidad de decisiones, acciones y compromisos que van en todo ese sentido. Por eso, como les puse ahí, tenemos que tener un pensamiento, y esto es un invento mío, local. Yo lo he escuchado también, no es invento mío. Pensamiento local, global y local. Pasamos, Raúl, a la próxima. Entonces van a ver justamente que, como les venía contando, la pandemia es una buena forma, es un buen ejemplo, lamentable ejemplo, que tras una crisis nosotros se nos puede abrir una oportunidad de reconstruir algo mejor. Siempre dependerá de nosotros como sociedad, obviamente con los ODS que ya los trazamos a partir del 2015, que es la guía y respeto a la protección de los derechos humanos con el lema no dejar a nadie atrás. Y por eso el pensamiento de tanto la asistencia como el desarrollo tiene que estar en este sentido. Pasemos, Raúl, porque justamente tenemos que focalizar en las desigualdades desde lo global a lo local. Como ven, el impacto multidimensional y desigual de la pandemia evidencia estas desigualdades y estos desafíos. Todo esto lo preparé para la charla de hoy, porque me copé cuando Raúl me dijo, vamos a hablar sobre esto, así que puse todo esto para poder darle un marco, ¿sí? Para poder pensar todos, ustedes y nosotros, ¿sí? Para entender cómo desde lo global a lo local y cómo pasar de las desigualdades a los desafíos de desarrollo sostenible. Hoy, hablando por lo menos desde la Argentina, esto puede ser, esta filmina que les dejo acá, puede ser una forma de ver las desigualdades estructurales que nosotros tenemos en términos económicos y de ingreso, territoriales, de habitabilidad, acceso a la justicia, educación y salud, género y orientación sexual, étnicas y raciales, aunque no lo crean en Argentina, muchas. En términos también de grupos en situación de vulnerabilidad, ahí puse solo a los adultos, que son los adultos mayores y niños y adolescentes, pero también hay otros grupos en situación de vulnerabilidad, que son las personas con discapacidad, que la verdad, un horror en Argentina como no hay específicamente alguna acción específica para ese grupo, y otros grupos, ¿sí? Como la población originaria, otros grupos que están en situación de vulnerabilidad, que tienen desigualdades estructurales en nuestro país. Y justamente cualquier fenómeno, cualquier amenaza que implique un riesgo va a ser obviamente el impacto desigual frente a las respuestas que nosotros podamos brindar. Y por eso los desafíos para pensar a largo plazo en este cambio cultural que les contaba, no pensar en el bombero, no decir, bueno, ahora mando a los bomberos a repartir comida, mando a, obviamente eso es una respuesta inmediata que se necesita, esta es la inmediatez de la problemática, pero no puede ser que se necesiten hasta los mínimos recursos tecnológicos educativos, de salud, de todo, absolutamente de todo en este momento. Entonces, los desafíos son también en varias dimensiones. El desafío para repensar el empleo y la cultura del trabajo. El desafío para instalar realmente la transversalización de políticas de género y de orientación sexual. Salud, educación, ambiente, cuestiones de democracia, la acción del Estado y de la sociedad. Y esto es un tema clave. Nosotros no podemos actuar si no consideramos esto que les contaba antes, la capacidad de respuesta. Y la capacidad de respuesta no solo es de los actores internacionales o de los actores gubernamentales, sino también de toda la sociedad en su conjunto. Vamos, Raúl, más adelante, si no, no les voy a dejar tiempo a las chicas. Bien, entonces, ¿qué les propongo a ustedes promotores de los ODS
mínima propuesta, es focalizar en ustedes. Ustedes son los líderes para cambiar esta cultura disfuncional. Ustedes son los líderes para tener este pensamiento local, para tener este pensamiento estratégico y a largo plazo, para tener este pensamiento sistémico de diversos actores, contemplando todos los actores de esta larga trama de necesidades para dar respuesta en tiempo, pero con continuidad y generando capacidad instalada. Fundamental, porque a veces se entiende al asistencialismo como te doy pero depende de la asistencia. Es generar la forma de asistir humanamente, de la asistencia humanitaria, dejando capacidad instalada. Justamente para eso, y ahí les pongo, el trabajo para el desarrollo y la acción humanitaria deben tener una visión en común. Tanto los actores de la asistencia humanitaria y los actores que trabajan en la promoción del desarrollo tienen que tener una visión en común. Pasamos, por suerte, ya tenemos los ODS, ya tenemos la Agenda 2030, ya tenemos los 17 objetivos, pero ahora es cómo lo hacemos, porque lo pueden plantear, pero el gran desafío es cómo bajar todos esos deseos, primero que sean objetivos y después que sean alcanzables, realizables en tiempo y forma. Entonces, el trabajo para el desarrollo y la asistencia humanitaria deben tener una visión en común. Hay una nueva forma de trabajar juntos y esto es lo que a nivel internacional se está lanzando. Es New Ways of Work Together. Por eso les puse ahí NWOW. New Ways of Work Together. Nuevas formas de trabajar juntos. Hay que cambiar la dicotomía, ¿es asistencia humanitaria o es desarrollo? Tiene que ser las dos. Tiene que ser que la asistencia humanitaria apunte hacia el desarrollo. Tiene que hacer que el desarrollo pueda entender lo que hizo la asistencia humanitaria para tomar de ahí las buenas prácticas y los buenos resultados. Hay que hacer foco en resultados colectivos a largo plazo. Por ejemplo, uno de los ejemplos que nosotros podemos ver es la reducción del cólera. Nosotros podemos tener un montón de actividades, de operaciones, de misiones de asistencia humanitaria para combatir el cólera en un determinado brote de cólera en algún determinado país. Ahora, ese brote de cólera es el resultado de la ineficiencia en el tratamiento del agua, la agroindustria, lo que sea que haya instaurado ese problema de cólera en esas ciudades. Si nosotros solo vamos a estar apagando incendios, vamos a estar haciendo asistencia humanitaria de acá a 1000 años más adelante y de vuelta. Tenemos que, obviamente, hacer asistencia humanitaria ahora, que es una herramienta rápida, de intervención rápida, para salvar vidas ya. Ahora, no podemos solamente tener ese concepto. Tenemos que trabajar en el saneamiento del agua, en trabajar en la cultura de la población que habita en ese lugar. Trabajar con los operadores locales, trabajar con las industrias locales, trabajar con los agricultores, trabajar con la educación de ese país, o esa ciudad, o esa comuna. Ver cómo cambiamos eso en un desarrollo que pueda ser a largo plazo, que a cada 5 años ya no se necesite más una asistencia humanitaria por un brote de cólera, porque la reducción ha sido eficiente y eficaz a través de los años. Por eso la mirada estratégica a largo plazo. El pensamiento sistémico, que es el segundo, es la colaboración entre los actores humanitarios y del desarrollo, con sus partes nacionales y locales, las ONGs, las agencias y fondos de financiación. Todos hacemos una gran red que o somos todos parte de la solución o vamos a ser todos parte del mismo problema. Porque en muchas de las cuestiones humanitarias, mis queridos, también hay muchos intereses, y del desarrollo también, muchos intereses y rivalidades entre agencias, entre actores, entre ONGs, que a veces se complementan y a veces tienen diferentes formas de encarar esas realidades, o diferentes objetivos, o diferente financiación. Y eso perjudica a la población beneficiaria, tanto de la asistencia como de los programas de desarrollo.
Y el tercero, que es este pensamiento estratégico, es reducir riesgos y vulnerabilidades. Esto de la ecuación, ¿se acuerdan que vimos antes? Siempre con los principios humanitarios a fin de contribuir a los ODS. Y ahí están los principios humanitarios de la asistencia humanitaria y la contribución de los ODS para los actores de desarrollo. Vamos a la casi última. Entonces, las nuevas formas de trabajar juntos, New Ways of Get Together, implica una sinergia entre actores humanitarios, agencias de desarrollo, gobiernos del sector privado, agencias y fondos de financiación, y siempre con la sociedad civil. Always, siempre. No se puede hacer ni desarrollo en asistencia humanitaria si no se entiende dónde estamos interviniendo, si no se entiende cómo estamos interviniendo, si no se respeta la voluntad de los pueblos que nosotros estamos ejerciendo, sea local, regional, nacional, etc. Y siempre con un análisis, un planeamiento, liderazgo correspondiente, obviamente compromiso, apoyo financiero, muy importante. El tema de las agencias y fondos de financiación, que puede ser desde el BID, el Banco Mundial, el FMI, miles de fondos y agencias. Inclusive hay muchos que son fondos voluntarios o de gentes particulares. La cuestión de financiación tiene que tener no solo apoyo financiero, sino transparencia y accountability. Vamos a la próxima, que es básicamente la última, que justamente hablo del triple nexus, y el triple nexus es la asistencia humanitaria, el desarrollo y la paz. Los resultados colectivos hacia la paz, que es lo que todos queremos lograr, es una paz con una disminución de las desigualdades. Eso va a hacer que tengamos sociedades más desarrolladas, más justas, más inclusivas, con menos necesidad de asistencia humanitaria y que involucre a una paz duradera en un mundo sostenible, que también entienda que no solo somos nosotros los seres humanos y esta visión antropocéntrica del mundo los que habitamos en esta tierra. Nosotros solo estamos de paso, conviviendo con otros seres no humanos, no personas. Y tenemos el mismo derecho y las mismas obligaciones que todos los otros seres que habitan en esta tierra. Entonces, este triple nexo entre la asistencia humanitaria, el desarrollo y la paz, y la construcción de paz, es fundamental para lograr que el desarrollo y la acción de la promoción de los desarrollos de los 7 objetivos de los ODS, combinadamente con las misiones de asistencia humanitaria y el foco que tienen los actores de asistencia humanitaria, pueda ser de alguna manera coherente, que baje las incertidumbres de las poblaciones y que sea eficaz y a largo plazo. Muchísimas gracias. Los dejo con, no sé quién va a hablar primero, si Denise o Pau, que van a dar de alguna manera la explicación de cómo esto lo bajamos a los diferentes campos de la asistencia humanitaria. Muchísimas gracias, Luciana. La verdad que un gusto tenerte. Como decimos en Argentina, nos volaste la cabeza Saben a que todos. siempre estoy atenta a las preguntas que salgan, me encanta. Esto es Por solo como para supuesto. disparar. Sí, vos sabés que me vibraba el celular y era mensaje también de promotores que están conectados diciendo, Un bueno, beso. halagándote. Aquellos que no han tenido la posibilidad por ahí de tenerte como profe, como sí tuvimos algunos, pero la verdad que brillante. Nos van a disculpar por ahí los que están presentes, algunos problemitas técnicos, si no se pueden ver las cámaras web de los expositores. Bueno, fueron problemitas de último momento. Y algunos avisos coloquiales. Obviamente hay un panel de preguntas, aquellos que quieran y tengan dudas pueden preguntarnos ahí por el chat. Obviamente por cuestiones de tiempo van a quedar muchas sin responder, pero igualmente se pueden contactar con el mail de la Secretaría, que es secretariageneralods@gmail.com. Y también, por supuesto, seguirnos en las redes, tanto del Centro de Estudios de Política Internacional, del CEPI, que acá estoy publicando, y la red de promotores ODS, en Instagram, la página web o en Facebook también estamos presentes para seguir en contacto, que puedan estar al tanto de las nuevas actividades, de los proyectos futuros. Así que bueno, una invitación a que nos sigan por ahí y que cualquier pregunta obviamente que la vayan colocando en el chat, que al final vamos a tratar de responder algunas. Y ahora sí, le paso la palabra a Denise, entonces para que
dé paso a su presentación. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos por acompañarnos. La verdad es un placer tener un panel de, como mis compañeras y Luciana en la dirección del CEPI. Cualquier duda que haya quedado, al final también nos pueden responder y contactar vía el mail que dio Raúl. Y básicamente mi aporte en esta exposición va a ser un poco más complementaria a lo que dio Luciana, y justamente tiene que ver a este pensamiento estratégico de la asistencia humanitaria con un enfoque a la Agenda 2030, pero desde la perspectiva de género. ¿Por qué es tan importante y se ha puesto en foco en los últimos tiempos, especialmente la perspectiva de género en la acción humanitaria? Porque si nosotros hablamos de acción humanitaria, al estar orientada a la prestación de servicios básicos para la supervivencia y la facilitación o intenta hacerlo de recuperación de comunidades afectadas por conflictos armados, desastres naturales, otro tipo de emergencias complejas, tenemos que darnos cuenta que no afectan a todos los miembros de esa comunidad por igual. Hay muchos factores que afectan de forma desproporcional a mujeres, niñas, a las comunidades LGTBQ, a los niños y a los hombres también por cuestiones de género, en términos de discriminación por género, orientación sexual, riesgos a violencia sexual y por motivos de género. Por esta razón es fundamental plantearlo justamente dentro de la Agenda 2030, porque el objetivo número 5 de los ODS es la igualdad de género con sus respectivas metas que lo constituyen. Sin una perspectiva de género en la ejecución y coordinación de la asistencia humanitaria, ese objetivo es muy difícil de alcanzar y en consecuencia la Agenda 2030 está cada vez más lejos de ser real en términos de desarrollo sostenible. Por todo eso es fundamental que la responsabilidad de los agentes, las y los agentes humanitarios para promover la igualdad de género adquieran esta perspectiva, respaldada obviamente por un marco normativo válido en la aplicación y experiencia en el terreno. Igualmente, la inclusión del enfoque de género y la promoción de la igualdad de género deben ser siempre prioritarias en todo el ciclo de preparación y respuesta humanitaria para garantizar la protección y el empoderamiento de las mujeres y niñas, y de esta forma promover una relación igualitaria y equitativa entre hombres y mujeres. Igual también la violencia basada en género, en todas sus formas, representa también un problema muy serio de salud pública y de derechos humanos, porque en muchas sociedades nosotros observamos que las mujeres y niñas no tienen acceso a una educación de calidad, o directamente no tienen acceso a una salud reproductiva, acceso a una a oportunidades que son completamente diferentes a las que tienen los hombres y los niños, que pueden adquirir un poder económico o socioeconómico mucho mayor, lo cual implicaría más autonomía en esas sociedades. Y justamente, en base a toda esta problemática, una ayuda humanitaria eficaz y de calidad requiere realmente de un compromiso de todos y todas para alcanzar una igualdad de género a través de nuestro accionar. Y no es solamente las agencias gubernamentales, sino como miembros de esta sociedad civil, miembros comprometidos hacia estos objetivos. Hoy, por suerte, tenemos un manual de género para la acción humanitaria que lo elaboró el Comité Permanente entre Organismos de la Unión Europea, que es una actualización de la versión anterior basada en lecciones aprendidas por la comunidad humanitaria y refleja los principales retos a la hora de garantizar una integración adecuada del género en la planificación y en los programas humanitarios. Justamente es lo que decía Luciana, cómo a través de las experiencias en el terreno nosotros podemos aprender de ello y armar de nuevo una actualización de nuestros objetivos. Y es fundamental siempre considerar las experiencias que hay en el terreno para poder seguir avanzando, porque muchas veces los marcos normativos, como hemos visto muchas veces, no son suficientes. Cuando nosotros hablamos de género, nosotros siempre nos referimos que es una construcción social,
que está basada en prácticas culturales, políticas y sociales que inevitablemente van a definir los roles de mujeres, niñas, hombres y niños también, y que además proporcionan definiciones sociales de lo que significa la masculinidad y la feminidad. Los roles de género se enseñan, se aprenden, se asimilan, se naturalizan y varían claramente de una cultura u otra. Nosotros, no para irnos al exterior, pero sí, nosotros justamente en Argentina, nosotros tenemos una amplia historia en términos de lucha en ese sentido, y que también tenemos sesgos de género. No necesariamente tenemos que ver en un escenario complejo o en una crisis humanitaria. Lamentablemente, las situaciones de crisis humanitarias, o como vimos hoy en la crisis sanitaria que todo el mundo padece, demuestran que esas desigualdades estructurales en términos de género se potencian y se reproducen aún más. Volviendo al tema, estos roles de género inevitablemente van a definir también deberes y expectativas de lo que se espera de, y que son barreras, limitan oportunidades y reproducen privilegios para pocos de esa sociedad. Así no solo el género, sino también la edad, la orientación sexual, la identidad de género, determina el poder que tienen esos sujetos dentro de esa sociedad. Es decir, también su capacidad para acceder a los recursos y cómo controlarlos. Definir su vida depende de eso. Y en la mayoría de los contextos, los hombres y los niños desempeñan con mayor frecuencia roles de género que podrían suponer un mayor poder social, mayor poder económico, mayor poder político que las mujeres y las niñas. Así, en consecuencia, los hombres y los niños ejercen una mayor autonomía y un mayor poder de toma de decisiones de esa comunidad y de sus propias familias. Y por todo lo contrario, las mujeres y niñas no disfrutan a menudo, para no decir el menor de los casos, el poder necesario para gestionar sus propias vidas, la toma de decisiones sobre su propio cuerpo, su estado civil, el acceso a recursos sociales, económicos, políticos. Entonces, ¿por qué es tan importante la igualdad de género? Cuando nosotros lo pensamos desde los objetivos de ODS, nosotros planteamos que la igualdad de género es la igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres, niñas, hombres, niños de cualquier edad, orientación sexual e identidad de género, que pueden disfrutar por igual de los mismos derechos, de los mismos bienes, de las mismas oportunidades, de los mismos recursos, de los mismos reconocimientos y de la misma calidad de vida. Y por eso es muy importante también distinguirlo de la equidad de género, que hace referencia siempre al acceso a servicios, derechos, porque se complementan, pero lo que plantea es un pie de igualdad, este objetivo de los ODS. Y tampoco significa que los hombres y las mujeres sean exactamente iguales en sus necesidades y en sus objetivos, sino que pueden disfrutar por igual de los derechos y de las oportunidades y de la vida sin ser gobernados ni limitados por simplemente su género o su identidad sexual o lo que tenga vinculado a temáticas de género. Es por esto que en el 2015-16, con la conformación de los ODS, salió este manual de género justamente en base a las lecciones aprendidas para poder plantear esto, que efectivamente los agentes de acción humanitaria, que son múltiples, no solo desde los individuos filantrópicos, sino también las organizaciones internacionales que parten su accionar humanitario, sino desde la sociedad civil misma local, que tienen que comenzar a tener esta perspectiva de género. Y justamente a través de estas perspectivas de género, lo que te permite es identificar en el terreno las necesidades humanitarias de niñas, mujeres, hombres y niños de esa comunidad en la cual estás actuando como agente humanitario. Y no implica nada más esta identificación, también se tiene que evaluar esas necesidades básicas, esas prácticas de la comunidad. Porque este problema
este ítem salió justamente porque no voy a hacer una exposición más explícita de esto, pero hay un ejemplo muy conocido que es de una organización, una ONG, que en una comunidad de África empezó a evaluar que las mujeres recorrían kilómetros enormes para conseguir agua potable. Entonces, esta ONG se encargó de poner un pozo de agua potable en el medio de la villa de esta comunidad, y así las mujeres no tenían que recorrer esa cantidad de kilómetros. Cuando volvieron a ver qué impacto había tenido ese proyecto, se dieron cuenta que las mujeres no usaban ese pozo de agua, porque en el proceso que ellas recorrían esa cantidad de kilómetros para conseguir agua potable, escapaban de la realidad de la violencia intrafamiliar. Entonces, uno de los problemas que tuvieron en esta ONG es que no hizo una participación efectiva de la comunidad, no identificó las necesidades sin comunicarse directamente con los miembros de esa población, con las niñas y mujeres que usaban que el objetivo era usar ese pozo de agua potable. Entonces, por eso es tan importante, al igual que garantizar la participación justamente de los miembros de esta comunidad e informar de los derechos y los recursos que disponen, y en base a la experiencia, supervisar y evaluar el impacto de esos programas, inevitablemente. Igualmente, con nosotros también trabajamos las perspectivas de género. No es una acción única de mujeres esta tarea, es una responsabilidad de todos, porque la violencia por motivos de género viene reproducida desde un sistema que nos atraviesa a todos, y no solo debemos vincular en la acción humanitaria a las mujeres y niñas y empoderarlas, sino también generar participación de los hombres y los niños para poder transformar masculinidades positivas, que es una de las cuestiones que había nombrado anteriormente, que en muchas sociedades los hombres y los niños tienen mayor poder socioeconómico y mayor autonomía en la decisión de sus vidas. Entonces, desde este aspecto, me parece que es fundamental comenzar a empoderar esta perspectiva a la hora de hacer evaluaciones en asistencia humanitaria, reconocerlo, comprometernos, no solo como profesionales en esta área, sino también como posibles agentes de cambio que nos permita analizar esa sociedad en la cual nosotros nos vamos a enfocar, porque una vez que la perspectiva de género empieza a ser adquirida, nosotros decimos que es como un anteojo que te permite ver esas desigualdades que antes estaban tan naturalizadas. Hoy mismo, con la crisis sanitaria, nosotros vemos que hay graves desigualdades estructurales por motivos de género, relacionadas no solo con la violencia intrafamiliar y por motivos de género, donde múltiples víctimas se ven obligadas a convivir con su agresor 24/7, sino que también en la distribución de las tareas de cuidado. Hay un rol asignado a las mujeres y las niñas, expectativas de roles de género, como bien decíamos antes, con el área de cuidado. Hoy en día, en Argentina por lo menos, y creo que el 2016 la Organización Internacional del Trabajo sacó un informe en donde decía que las mujeres le dedicaban aproximadamente 6-7 horas diarias a tareas del hogar, y hoy en plena cuarentena, en proceso de aislamiento social obligatorio, eso se ha traducido en aproximadamente 10 a 12 horas diarias. Multiplíquenlo por días, por semanas, por mes, en comparación a los hombres que dedican solo 2 horas. Eso es un grave problema que nosotros estamos pudiendo analizar en este proceso de crisis sanitaria. Y también esto está vinculado con el área de salud, donde aproximadamente el 65% de
los miembros, los trabajadores y trabajadoras de la salud son mujeres. Y contrario a las expectativas que teníamos en el 2015 sobre encontrar un empoderamiento político de las mujeres, hoy en día solo el 6% de las mujeres ocupan cargos de decisión política clave y estratégica. Entonces, me parece que yo, en mi observación analítica, desde mi profesión y de lo que pude observar, lamentablemente, si bien hubieron avances en cuestiones que tienen que ver con el acceso a la educación a niñas, acceso a la salud reproductiva y empoderamiento socioeconómico de las mujeres, yo creo que en términos políticos todavía vemos un sesgo muy grande, porque todavía hay muy pocas mujeres que ocupan cargos cargos políticos estratégicos. Los comités de emergencia solamente, como bien decía, el 6% lo ocupan mujeres, y esto también impacta en la realidad, esto también impacta en la acción humanitaria. Y no solamente necesitamos mujeres, sino mujeres y hombres que tengan perspectiva de género, vuelvo a repetir, porque sin esta perspectiva las políticas públicas que se puedan gestionar son ineficientes e incompletas, porque no contemplamos todas las necesidades que tiene esa población a la cual apuntamos. Si bien yo creo que hay una motivación desde la sociedad civil muy grande y creo que cada vez se ve más, igualmente nos falta mucho para seguir, pero me parece que estos espacios de reflexión son muy útiles y muy necesarios para seguir potenciando estas discusiones, estas reflexiones, seguir analizando, seguir trabajando y reconocer que estamos a mitad de camino, pero todavía nos falta muchísimo para comenzar a alcanzar efectivamente esas metas de la Agenda 2030 y la necesidad de una perspectiva de género, porque atraviesa a todos los objetivos de ODS, justamente son transversales, pero que inevitablemente sin una perspectiva de género no vamos a poder deconstruir y destruir justamente esos sesgos de género que lo único que traducen son desigualdades, inequidades y también una distribución desigual del poder y de oportunidades para alcanzar unas sociedades más desarrolladas y sostenibles a largo plazo. Así que hasta acá mi intervención. Cualquier cosa nos pueden consultar, estoy abierta a preguntas, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Denise Ambiti, por tu exposición. La verdad que muy bueno y muy interesante la perspectiva de género aplicada a todas estas cuestiones, que verdaderamente resulta sumamente importante y urgente de abordar. Devuelvo algunos saludos cortitos que nos están enviando desde Iquique, Chile, Milton, que nos escribe también muy bueno seminario, García, Cristian Alex Morote García, desde Lima, Perú, también nos envía saludos, y desde Colombia nos escribe Tobar, así que, y Nicolás, por supuesto, Nicolás Tripicchio, amigo de la casa, amigo del CEPI, de la red de promotores. Y ahora sí, bueno, pasamos a la exposición de Paula Cortés, también una de las coordinadoras del Observatorio de Asuntos Humanitarios del CEPI. Adelante, Pau. Bueno, muchas gracias por la invitación, a ustedes, a la red y a toda la gente que nos está escuchando del otro lado atentamente. Nada, mi nombre es Paula Cortés, no soy Raúl, tuvo un problema en la conexión. Bueno, nosotras con Deni somos las coordinadoras del Observatorio de Asuntos Humanitarios y uno de los temas principales en el cual nos focalizamos es en estudiar e investigar sobre la migración, refugio y desplazamiento de población. Entonces, en este caso me quiero concentrar más que nada hablando en un tema que también mencionó Luciana y mencionó Denise, que son los niños, niñas y adolescentes que son forzados a dejar sus hogares a causa de una guerra. Actualmente hay al menos 79,5 millones de personas en todo el mundo que fueron obligadas a huir de su hogar. Entre ellas, casi 26 millones de personas, que es más de la mitad, son menores de 18 años. ¿Qué pasa? Los principales conflictos que afectan a estos niños refugiados son las guerras civiles en Siria, en Yemen y la violencia que se extiende en República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Y no menos importante es la persecución de la etnia
Rohingya en Birmania. ¿Qué pasa? ¿Cómo reducimos esta desigualdad con esta población sumamente vulnerable? Que es otro de los objetivos que promueven los ODS, que es el número 4, que es el acceso a una educación de calidad para todos. La educación está catalogada como un derecho básico en la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y en la Convención de 1951. También está incluida dentro de la Declaración de Nueva York sobre los refugiados y los migrantes como un elemento crítico hacia la respuesta a los refugiados. Ahora, en algunos números para saber por qué es tan importante que estos niños tengan acceso a una educación. La cantidad de refugiados inscriptos, estos son todos datos del año 2019, de la escuela primaria aumentó del pasado de 61% a un 63%, mientras que la inscripción en la educación secundaria subió de un 23 a un 24%. Y también el número de refugiados acceso a una educación superior fue de un 1 a un 3%. Esto quiere decir que, bueno, que se está llegando a cerrar esa brecha de desigualdades entre los que sí pueden acceder diariamente a una escolarización. Pero bueno, nada, en este momento no estaríamos pudiendo porque, bueno, hay una pandemia mundial, que esto hubo un retroceso, pero eso lo voy a retomar un poco más tarde. De los 19,9 millones de refugiados que está bajo el cuidado de ACNUR, solamente 7,4 millones tienen entre 5 y 17 años de edad. Y el acceso a la educación es limitado. Y 4 millones no tienen acceso para acceder a una escuela. ¿Cuál es el rol de la escolaridad? Protege a los niños de reclutamiento forzoso, de los grupos armados, el trabajo infantil, la explotación sexual y el matrimonio infantil. Sobre todo, como decía bien Denny, las chicas y las niñas y las adolescentes comienzan sus matrimonios desde muy temprana edad, sobre todo en las culturas del Oriente. Al mismo tiempo, la educación favorece la resiliencia de las comunidades y al día de mañana lo facilita a la hora de encontrar un trabajo, llevar una vida saludable, conservar la dignidad y la esperanza. También el proceso de esta limitación al acceso de una educación limita el potencial de las mujeres y niñas refugiadas para construir sus vidas y protegerse contra abusos y asumir el control para forjar sus vidas dentro de las comunidades, como bien decía recién mi compañera Denise. Ahora, ¿cuáles son las principales barreras que se encuentran en la práctica de la asistencia humanitaria en cuanto a educación? La barrera idiomática de que muchos de los profesores o voluntarios que acceden a estos campos de refugiados no comparten el mismo idioma y los refugiados muchas veces no saben mucho inglés, que es el idioma universal con el que se enseñan las clases. Hay una diferencia cultural en la manera de cómo impartir las clases y cómo los niños estaban acostumbrados en sus culturas y en sus casas y en sus países a tomar clases. Otro problema, que no es menor, es la diferencia que hay de edades y de los niveles, porque muchas veces hay como un problema de asistencia en los colegios, de que no siempre va la misma cantidad de gente, entonces los cursos son mixtos y es muy difícil la preparación de un material que sea accesible para todos. Y también hay una falta de hábito de ir al colegio, de sentarse en la clase, de prestar atención, de llegar a horario, falta de continuidad a partir de todos estos sucesos que les han pasado en sus vidas anteriormente. Y también notan que hay una segregación por género. Los chicos, como los niños, niñas y adolescentes, es como que son reacios a compartir cosas con otros niños si no son de su mismo género, que es un caso también a prestar atención. Como también decía Luciana, también se dan un montón de trabajo en conjunto entre las ONG locales o internacionales. Es decir, ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, no trabaja solo, sino que también trabaja en conjunto con la UNESCO y con UNICEF, que también son organizaciones de Naciones Unidas. Pero no trabajan solos,
También hay otras ONGs que ahora voy a pasar a nombrar brevemente qué es lo que hacen en campo que no se dan a conocer. La primera es la ONG One Vision, que tiene programas de educación, sobre todo en Bolivia, Guatemala, Mali, Ghana, Zimbabue, que lleva adelante la construcción de colegios para que los chicos no pierdan la continuidad escolar. Otra ONG, llamada Armando Aid, se preocupa principalmente por la falta de acceso a la educación de los refugiados que llegan a Grecia. Se integra básicamente por voluntarios y por donaciones también voluntarias, y la escuela cuenta en la actualidad con un sistema organizado de clases y objetivos educativos. Y respecto a las instalaciones, el objetivo está dividido en aulas que cada vez están más equipadas, y hay algunas aulas que las utiliza otra ONG que se llama IMU, que se encarga de guarderías para las personas que asisten y que tienen niños. Después, la Fundación Vodafone lleva adelante una iniciativa que se llama Instant Classroom, que es más que nada para que 15.000 niños y jóvenes de Kenia, Tanzania y la República Democrática del Congo puedan aprender mediante tecnología, con tablets y computadoras. Está diseñado para que lo puedan operar en zonas donde la electricidad y la conexión a internet son escasas o casi inexistentes, que sabemos que eso pasa un montón en los campos de refugiados, y trabaja en colaboración con las unidades de innovación y educación que tiene el ACNUR. Hay otra organización que se llama XEILI, que lucha por los derechos de la infancia y igualdad de las niñas. Se focaliza más que nada en estas desigualdades que comentaba Renis, que veces las niñas están ocupadas desde muy jóvenes a ocupar roles de cuidado con los adultos mayores de la casa, de limpieza, matrimoniales. Entonces, nada, lucha para que las mujeres también tengan acceso a la educación, porque es mayor la cantidad de niños y adolescentes hombres que acceden a una educación que mujeres. La educación no solo ayuda a desarrollar la capacidad de resiliencia, sino que también acorta la distancia del conocimiento para el día de mañana, cuando estos refugiados, esperemos que ya no sean refugiados, sino que sean ciudadanos de su país de origen, puedan acudir al mercado laboral y sean igual de competitivos que el resto de las personas. Es muy importante también a la hora de repensar la reinserción laboral de los refugiados en algunos países, ya que también existen proyectos de alfabetización para adultos y clases de idiomas para los refugiados que no se encuentran en su país o en un país donde no hablan el mismo idioma. Por ejemplo, acá en Argentina hay cursos del British Council de español para refugiados para que puedan reinsertarse en el mundo laboral y puedan comunicarse con los ciudadanos en el mismo idioma. ¿Qué pasa? Estábamos avanzando muy bien con la educación y empezamos a cortar la brecha con una población sumamente vulnerable como son los refugiados. ¿Pero qué pasó? Arrancó una pandemia. Y esto no solo afecta a los refugiados y a los niños y niñas y adolescentes, que se ven doblemente vulnerados, sino que también afecta al resto de los niños que estaban escolarizados. En el 2002, en abril, cerca de 1.600 millones de niños y jóvenes están fuera de la escuela y cerca de 369 millones de niños que dependen de comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria. ¿Esto qué nos dice? Que estamos mejorando, como decía recién Deni, que estamos a mitad de camino y que tenemos que seguir repensando. Esta pandemia nos invita a que pensemos el rol que ocupan los colegios en nuestra sociedad, no solo como Argentina u otros países que también están participando de esta charla, sino también a nivel mundial y cómo a cada uno lo fortalece a la hora de la reflexión, de formación, para el día de mañana poder tener un trabajo, tener un hogar, que sabemos que a todos nos ayuda un montón para la contención. Así que eso es un panorama muy general sobre los niños, niñas y adolescentes.
en refugiados y la educación. Hay un montón de temas para hablar que los toca a los niños y niñas y adolescentes refugiados, pero si no podríamos estar 2 horas hablando también, como dijo Denise y Luciana. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Pau. Muy linda tu exposición. Y bueno, vamos a dar lugar a algunas preguntas. Van a quedar muchas en el tintero. Repito, eso no quita cualquier cosa que nos escriban y se las respondemos por privado. Fabricio Fernández nos pregunta de República Dominicana, esto es para Luciana, ¿cómo congeniar cuando los ámbitos requieren de misiones de asistencia humanitaria por un lado y misiones de paz como fue en el caso de Haití? Y después Josué Acuña nos pregunta, Luciana, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren incursionar en el ámbito humanitario profesionalmente? Bueno, gracias por la pregunta de misiones de paz, porque a mi barrio me fuiste a llamar. Justamente yo estuve mucho tiempo trabajando en misiones de paz. A ver, la cuestión de las misiones de paz es compleja, ¿por qué? Porque justamente las misiones de paz son una herramienta de la comunidad internacional para contener conflictos. El tema es que las misiones de paz cada vez más fueron ampliando su scope, sus objetivos y sus intervenciones. Y justamente las misiones de paz a lo largo de estos últimos 10 años fueron incorporando en sus mandatos, en las resoluciones de creación de sus mandatos, muchísimas cuestiones de asistencia humanitaria. Es más, las últimas misiones de paz son casi misiones de asistencia humanitaria con la necesidad de ser capítulo 7, no quiero entrar en detalle legal, pero son todos capítulo 7, es la posibilidad de tener reglas de empeñamiento mucho más libres para poder defender cualquier ataque hacia no solo la misión, sino la gente que está dentro de la misión y los observadores y los funcionarios de Naciones Unidas. Acá tengo a mi perro. Y justamente las misiones de paz fueron ampliando no solo sus objetivos, sino también todas aquellas necesidades de asistir humanitariamente a aquellas personas que estaban en necesidad de cuestiones humanitarias. Las últimas misiones de paz básicamente fueron por motivos humanitarios, que necesitaban tener a los cascos azules, a las Fuerzas Armadas de algunos países que nosotros llamamos Troop Contributing Countries, los países que contribuyen con tropas, tanto policías como militares, necesitaban tener tropa armada para poder que esa asistencia humanitaria, que esa ayuda humanitaria llegue a las poblaciones necesitadas. Entonces, frente a este concepto, frente a este contexto de que cada vez más las misiones de paz tienen un componente humanitario cada vez más grande, lo que pasa es que los agentes humanitarios tienen que coordinar sus acciones con los peacekeepers tradicionales. Por eso existe OCHA, pero existen un montón de agencias, pero más que nada OCHA, la que organiza y coordina la asistencia humanitaria en muchas misiones de paz. Si algunas misiones de paz tienen un componente muy grande de desplazamiento forzado de población interna o hacia el exterior, digamos refugiados, también puede estar el ACNUR como uno de los organismos más importantes en las misiones de paz, que se conecta con los funcionarios militares y policiales de esa misión para establecer los lineamientos de la asistencia humanitaria dentro de las misiones de paz. Ahora me preguntaste de Haití. Haití tuvo la complejidad de ser una misión, estoy hablando de la MINUSTAH, de la última misión que fue del 2004 al 2017, ¿sí? Después se transformó en MINJUS, que fue una misión de apoyo a la justicia. Pero digamos de la última gran misión de paz en Haití del 2004 al 2017, nosotros lo que vimos fue que en el 2004 se hizo una misión de paz en el paraguas de la capítulo 7 de las Naciones Unidas, o sea, con reglas de empeñamiento robustas, para asistir no solo humanitariamente, sino para lo que decía el mandato era para establecer un lugar seguro, ¿sí? Y contener la conflictividad interna que había en Haití. Obviamente eso venía aparejada de diferentes objetivos humanitarios y también de desarrollo. Y por eso yo vengo del lado de las misiones de paz, viendo que la diferencia entre peacekeeping, peace building, peace enforcement en la realidad del terreno ya no es tan diferente. Nosotros cuando hablamos de peacekeeping, de misiones de paz, siempre estamos hablando de las misiones de paz con perspectiva
a lo que es el peace building. Y por eso, cuando hablamos de asistencia humanitaria, tenemos que tener perspectiva de desarrollo, porque también en las misiones de paz se hace eso. Ahora, ¿qué pasó con el huracán? ¿Y qué pasó con el terremoto? Que fue el huracán el 16 de septiembre, me acuerdo de memoria, porque yo estaba en funciones. 16 de septiembre del 2004, el huracán Shane, justamente lo que hizo fue derribar a un montón de población en Gonaives, en el norte, que estábamos los argentinos, ¿sí? Justo un mes después de haber iniciado la misión. Unos años después, en el 2010, fue el terremoto en Haití. El terremoto en Haití lo que generó no solo fue mucha pérdida humana haitiana y de la misión de paz, es más, el jefe de la misión y muchos de los miembros de la misión perdieron su vida, no argentinos, pero sí personal de misión de Naciones Unidas de diferentes países, de diferentes nacionalidades, lamentablemente perdieron sus vidas en el terremoto, y lo que se generó es una ayuda humanitaria sobre una misión de paz que estaba diezmada en el momento. ¿Por qué? Porque justamente el headquarter de nuestra misión de paz en Haití estaba en un hotel muy famoso en Puerto Príncipe, donde se colapsó. Entonces, frente a una estructura internacional de compromiso para la paz, de soldados para la paz, que son los cascos azules, que tienen un mandato específico, se montaron diferentes estructuras para apoyar a todo lo que fue en los terremotos. Vos lo que tenés es estructuras colapsadas. Entonces, muchos, no solo el envío de agua, alimento, medicamentos, sino tuvieron que desplegarse muchos equipos USARs, que son de Search and Rescue, para, obviamente, liderar el despeje de las estructuras colapsadas que Haití había generado y el terremoto de Haití había generado. Entonces, lo importante de la pregunta no es específicamente en Haití, que obviamente Haití es el claro ejemplo de cómo, como decíamos antes, al principio de la charla que estamos haciendo también con Denise y con la licenciada Paula Cortés, que justamente la asistencia humanitaria implica el conocimiento de los escenarios complejos que muchas veces se solapan. Son conflictos armados, con desplazamiento forzado de población, con desastres naturales o desastres antrópicos. Justamente ese solapamiento de escenarios hacen que las emergencias sean complejas, no solo por la cantidad de actores, sino por la causalidad que involucra la problemática en cuestión. Independientemente de Haití, muchas de las misiones de paz fueron evolucionando en tener en sus compromisos de los mandatos de las Naciones Unidas una y muchas cuestiones que no tienen que ver solo con la asistencia humanitaria, sino también con el desarrollo. Como decía también Paula recién, muchas de las misiones de paz tienen saneamiento de agua, estructuración de la democracia, elecciones libres y abiertas, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud. Entonces, cuando uno enfrenta una misión de paz y un mandato de la misión de paz, cada vez los objetivos son mucho más de peace building, más que de peacekeeping. Por eso es muy dificultoso, ojo, porque esto es importante, es muy dificultoso después ver si esas misiones fueron exitosas o no, porque a veces caemos en una trampa porque no tenemos estrategias de salida de las misiones. Vamos a una misión como en República Democrática del Congo, o como Darfur, o como Sur Sudán, y lo que nos pasa es que tenemos tantos objetivos, que no son solo objetivos que tienen que ver con la cuestión pacífica, sino y con la contención de los grupos armados, sino que tienen que ver con el desarrollo de esas sociedades. Y también esto es entendible, ¿por qué? Porque la paz es mucho más que la ausencia de conflictos. La paz bien entendida es como lo vimos en ese último gráfico que les mostré, la paz bien entendida es cuando hay desarrollo, cuando baja la desigualdad y cuando hay capacidad instalada para dar respuesta a cualquier cuestión de asistencia humanitaria y que las sociedades puedan de alguna manera responder y ser resilientes cuando tienen algún fenómeno o riesgo asociado a su población. Espero haber sido lo más clara posible y si quieren más explicación lo puedo dar. Bárbaro, Lu. Y la última, Josué preguntaba... ¿Para mí también? Sí, para vos, ¿qué consejo le darías a los jóvenes profesionales que quieren incursionar en el ámbito de la asistencia humanitaria? Primer consejo, estudien mucho. El ser voluntario no quiere decir ser voluntarioso,
sino ser voluntario significa ser una persona que tiene muchos recursos no financieros, sino recursos en skills, que tiene mucha capacitación, que se desempeña en trabajos multidimensionales y multiétnicos y multiculturales y multilingüísticos, o sea que si no saben otros idiomas, más vale que sepan, ¿sí? Que la asistencia humanitaria no quiere decir desplegarse a África, uno puede hacer asistencia humanitaria acá en tu barrio, ¿sí? O sea, esto de que nosotros, las chicas se van a reír, pero nosotros estamos en contra del turismo humanitario. Eso se lo digo desde ya. Esto de que me pongo una gorra y voy a viajar y voy a asistir a gente que es pobre en otra parte del planeta, desde ya no. Nosotras, justamente, lo que venimos a contarles es, las personas que trabajan en la asistencia humanitaria son personas que tienen mucha profundidad de análisis, mucha experiencia de campo, y para arrancar, porque justamente a veces me dicen, bueno, pero ¿cómo arranco? Porque si necesito experiencia de campo, de algún lado tengo que arrancar. Bueno, te podés empezar a asociar a las ONGs locales, a ver cómo se comunica, todo el tema del lenguaje. También podés empezar también teniendo, como hicieron las chicas, experiencia en capacitación sobre asistencia humanitaria. Ver también cuáles son los ejemplos buenos de la asistencia humanitaria, como por ejemplo los cascos blancos argentinos, que tienen más de 30 años de experiencia en asistencia humanitaria internacional, a ver cuáles son los requisitos que ellos necesitan, cuáles son los requisitos para colaborar en el roster de los diferentes equipos que tienen. Ahora, lo más importante de entender es que cuando uno quiere ser un miembro de alguna misión o cuando alguien quiere trabajar en asistencia humanitaria, tiene que tener una cuestión de base. Uno puede ser un psicólogo, uno puede ser un emergentólogo, uno puede ser un profesor de educación física y así ser voluntario para estar en la asistencia humanitaria. Puede también ser un abogado, un ingeniero de agua, puede ser cualquier situación de base, pero tiene que haber una base, porque uno va no solo por la voluntad, sino por la capacidad y la herramienta que tiene cada uno para dar a otra comunidad, o a la misma, o a nosotros mismos. Hoy estamos en un momento de crisis y yo me imagino que todos ustedes alrededor de sus casas tienen muchas necesidades, porque estuvimos hablando de las desigualdades, muchas necesidades de asistir humanamente a los que tienen en su barrio. Entonces no hace falta pensar en ir mucho más allá de las fronteras. Hoy por hoy hay mucho que se puede hacer de asistencia humanitaria en nuestro país, en nuestra región, en nuestro barrio. Y de ahí se aprende, de ahí se aprende. Y de ahí se motiva y se genera uno la necesidad de coordinación, la importancia de comunicar, las necesidades logísticas, y todo lo que estuvimos hablando antes del pensamiento sistémico, no actuar como bombero, todo eso se aprende en terreno. Y la mejor forma de aprender es haciendo. Y haciendo no implica esto de turismo humanitario, de salir por el mundo a ver qué ONGs me puedo meter. Digo, no hay que ir muy lejos para uno tener voluntad y empezar a caminar y transitar por este largo camino de asistencia humanitaria, que lamentablemente, como vimos, ante riesgos, amenazas globales, lamentablemente no va a parar de inmediato, sino que justamente va a seguir siendo un punto muy clave en las relaciones, no solo internacionales, sino en las relaciones entre las comunidades. Gracias por la pregunta, muy buena. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Luciana. Le hacemos una pregunta a Denise, no me pusieron el nombre, dice, desde Costa Rica, un saludo. Hay un dato que he notado en mi quehacer diario. Cuando el trabajo es voluntario, la mayoría de los voluntarios son mujeres, por ejemplo, en las asociaciones de desarrollo. Pero cuando a la hora de que se pagan dietas, o cuando hay un trabajo remunerado, son los hombres quienes acaparan los puestos. Fue un comentario, pero por ahí si Denise le querés responder también. Sí. Y lo más probable es que en la práctica esas cosas ocurran. No sé en qué área ella se focaliza, pero nosotros siempre vemos que el mayor porcentaje, sí, el voluntariado, muchas veces la mayor cantidad de equipos voluntarios son mujeres, un poco más de la mitad, y tiene que ver justamente con los cargos más
más altos, y el techo de cristal famoso que uno siempre trata de romper, y que en los puestos de poder o en los puestos de decisión políticas estratégicas, que era lo que yo nombraba antes, que implica no solo una remuneración económica, sino que también implica una retribución de, llamarlo respeto, llamarlo de autoridad, llamarlo de lo que sea, que termina siendo un hombre, porque se aspira a esos espacios de líderes enfocados a una visión masculina. Nosotros necesitamos lideresas, como nosotros empezamos a llamar en los últimos tiempos. O sea, realmente necesitamos lideresas que ocupen esos espacios. Y es la exigencia permanente a esto, ¿no? Es un buen comentario, es real. Mismo nosotros tenemos un miembro del Observatorio de Asuntos Humanitarios del CEPI que está en Samos, en el campo de refugiados de Samos, que es lo que cuenta ella, justamente, que hay una gran desigualdad de género en cuanto a la repartición no solo de tareas, sino también de los puestos, donde muchas veces coordinadores terminan siendo justamente hombres y no mujeres. Para dar una estadística promedio, 8 de cada 10 coordinadores son hombres, el resto mujeres, o sea, solo 2. Imagínense en la población general. La verdad que es un dato, que es un comentario bastante interesante de destacar, pero que es cierto, lamentablemente. Sí, muchas gracias por el comentario, es importante destacarlo. Brillante, Denise. Déjeme antes de pasar a la pregunta para Pau, a responder a un saludo de los scouts y guías de Chile, promotores por los ODS. Milton, que me escribió, dice un saludo muy grande, scouts y guías, me olvidé la ciudad. Pau, Milton se enamoró de vos, me parece. Sí, la verdad que bueno, le responde a un scout también de toda la vida, así que bueno, es un gusto que también el escultismo se vincula en la promoción de los ODS, y un saludo desde Argentina para todo el público de Chile. Y Pau, tenemos una pregunta para vos, que nos dice Liliana, si considerás que la pandemia de COVID puede llegar a ser una oportunidad para avanzar en sistemas de educación virtual para los niños y niñas desplazados, respecto a lo que vos estabas hablando. Creo que sí, pero hay un montón de obstáculos, como recién decía, no hace falta irnos a un campo de refugio para darnos cuenta que hay un montón de obstáculos a la hora de llevar adelante clases virtuales. Nos pasó hoy mismo a nosotras que tardamos en entrar, que se nos tildaba la computadora, que no teníamos buena conexión a internet, y tenemos acceso a una buena red de confianza. Asimismo, hay un montón de barrios vulnerables en la ciudad de Buenos Aires que no tienen acceso a internet, y en los campos de la provincia de Buenos Aires o de todo el país tampoco tienen acceso a una señal. Me parece fundamental que avancemos también con eso, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta cuarentena, esperemos que no mucho y que esta pandemia pase pronto, pero claramente en los campos de refugio me parece sumamente importante avanzar con la educación a distancia, porque tranquilamente cualquiera de nosotras podríamos estar dando una clase a los refugiados, niños, niñas y adolescentes en este preciso momento de formación, de capacitación en lo que necesiten. Así que claramente me parece que es una herramienta que tenemos que empezar a desarrollar y no ver esta pandemia como algo que nos vino a romper los esquemas, sino yo creo que los que van a sobrevivir de esta pandemia van a ser los que puedan repensar y flexibilizar su rol y ver cómo se adaptan después de esto a la nueva actualidad y cómo pueden llegar a llevar adelante toda la educación de ahora en más. Así que nada, Buenísimo. Muchas gracias por la pregunta. Raúl, bueno, y también sí. vos estuviste también en los talleres nuestros. Nosotros hacemos unos talleres de diseño de infraestructura habitacional para grupos de emergencia, en situaciones de emergencias, que pueden ser perfectamente los centros de aislamiento ahora, que se desarrollaron en el Gran Buenos Aires, como también los centros de evacuados ante emergencias naturales, como los centros de refugiados. En los 3 talleres que hicimos, en los más de 3 talleres que hicimos, siempre se pensó en temas de la educación a distancia. O sea que estas cuestiones, y también estaría bueno poder generar a futuro, pero hay un taller de estas características con los promotores de desarrollo de los ODS. Me parece que podría ser muy interesante para, en un ejercicio, no es de terreno, pero un ejercicio real, en un ejercicio, poder compartir los saberes entre los que están
con el foco del desarrollo y los que están en el foco de la emergencia, para que sepan cómo trabajamos nosotros y para nosotros también cómo trabajar en este pensamiento a largo plazo, como yo siempre digo. Por supuesto, la verdad que quienes hemos participado de los talleres, el poder no solo tomar contacto con profesionales que están en la práctica diaria con este tipo de debates y este tipo de abordajes, sino también uno poder hacer un poquito de experiencia práctica, Claro. resulta sumamente fundamental. Así que bueno, muchísimas gracias a las 3 grosas que hoy nos han acompañado en esta primera actividad que hicimos con el CEPI. Les recuerdo a todos que nos sigan por las redes sociales, promotores ODS, y también en las redes del CEPI, en Instagram, @CEPIUBA, y también la página web que ahí mismo vimos. Muchísimas gracias a todos, a aquellos que quedaron muchas preguntas pendientes, por ahí nos pueden escribir, e igualmente se las vamos a compartir a las expositoras. Y bueno, no les robamos más el tiempo. Muchas, pero muchas gracias a todos. Gracias a vos. Muchas gracias. Un placer para mí estar Gracias a todos. con Pau. Perfecto. Un placer. Igual, hasta la próxima. obviamente. Hasta luego.